Buenas, ¿qué tal? Este es mi canal llamado Un Ex Liberal. Les parecerá gracioso el nombre, pero vamos a fundamentar el por qué el liberalismo, el libertarismo, es nada más y nada menos que una estafa para engañar y adoctrinar a jóvenes y que caigan en el cuento del libre mercado. Y quiénes serían los beneficiados y quiénes son los interesados en realizar estos discursos populistas, porque son populistas, lo vamos a ver en un momento. Pero primero empezar por qué los países, como ellos mencionan, los países más ricos, según ellos, según su ranking de libertad económica, los países más ricos son los países más libres, ¿no? Dicho sea de paso, este ranking lo hace Heritage, que es una fundación de derecha, que es un think tank. ¿Qué son los think tank? Los think tanks son tanques de pensamiento para influir en las personas en política. Bien, teniendo eso como base, vamos a repasar un poco de historia y del por qué no es verdad lo que estos mencionan. Más que todo, tener en conocimiento que primero hay que saber que cómo los países que actualmente son los más libres, entre comillas, se hicieron ricos, lograron su riqueza. Hay que tener en cuenta de cómo lo han logrado. El hecho de que ahora son ricos no significa que es lo que han hecho o venido haciendo por este largo periodo de tiempo, ¿no? Vamos a empezar. Primero que nada, vamos a hablar un poco del proteccionismo, ¿no? Que es el proteccionismo, más que todo, antes que vengan estos liberales a tacharme de comunista o socialista. El proteccionismo no es más que otra una característica capitalista que usan los países del primer mundo para cuidar sus mercados, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando empezó a usarse el proteccionismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se logró utilizar el proteccionismo fue a los inicios, más que todo, del periodo en lo que los países se estaban desarrollando, es decir, más que todo antes de la primera revolución industrial. Por ejemplo, en el Reino Unido, la reina Isabel I utilizó políticas de prohibición para importar productos que le hagan competencia a la industria inglesa, de forma que los ingleses tenían un mercado cerrado que solo podían consumir productos fabricados por ellos. La reina proporcionaba tierras para que los empresarios neerlandeses se establezcan en el país, y esto llevó a que especialistas neerlandeses que no tenían mano de obra especializada en Inglaterra, es decir, trajeron más que todo neerlandeses capacitados y que tenían mano de obra especializada para Inglaterra, ¿no? Más tarde se crearían compañías de comercio que tuvieran monopolios. En el siglo XIX, el Imperio Británico se dedicaría a colonizar territorios para obtener materias primas y mercados a los que vender sus productos. Los británicos llegaron incluso a destruir la industria, por ejemplo en la India, para así no dejarles más alternativa que comprarles a ellos mismos, ¿no? Liquidando la competencia. Después de eso, después que no tenían competencia, empezó a promocionar lo que es el libre comercio, ya que Inglaterra se encontraba desarrollada y nadie podía competir con su industria, como anteriormente lo hacían los Países Bajos. Los británicos protegían tanto su industria que impedían exportación de la maquinaria industrial e incluso la migración de personas a otros países, personas cualificadas más que todo, ¿no? Que tuvieran conocimientos de esas máquinas.
Esto obligó a que Estados Unidos incluso ofrezca recompensas para encontrar este tipo de personas cualificadas, ya que ellos no tenían el desarrollo suficiente, ¿no? Luego de eso, una vez que empezó a propagar la idea del libre mercado, ¿no? Los países que adoptaron estas ideologías de libre mercado, es decir, los países más que todo de Iberoamérica, ¿no? Se quedaron en el subdesarrollo, y los países que no cayeron en la trampa, como Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó también su etapa proteccionista en ese momento, empezaron a industrializarse y más adelante volverse desarrollados, ¿no? Una breve historia de lo que Estados Unidos hizo, ¿no? Más que todo fue rebelarse ante los británicos para quitarse su colonización y hacer proteccionismo, ¿no? Dentro de su país para desarrollar la industria nacional, ¿no? Después de la trampa del libre mercado que puso los británicos, los países que no adoptaron estas ideas empezaron su desarrollo, mientras los países como por ejemplo los de Iberoamérica, que adoptaron el libre mercado, cayeron completamente en el subdesarrollo, porque abrió completamente el mercado a los ingleses y las economías se hundieron y eran mucho más ricos que los Estados Unidos cuando se independizaron. Estados Unidos era el patio trasero de México cuando se independizó, y las cosas se cambian cuando uno aplica proteccionismo y se apuesta por la industria nacional, y los otros se hunden cuando aplican el libre mercado con Inglaterra. De esta forma, todo producto manufacturado que se consumía en Hispanoamérica estaba fabricado por Reino Unido, mientras que los de Estados Unidos consumían lo que ellos mismos fabricaban, ¿no? Además, Hispanoamérica decide pagar toda su deuda de independencia a Gran Bretaña, y para pagar una parte de su deuda entregaron a los ingleses recursos muy preciados como las minas. Hay que añadir también que él saqueó a los ingleses a varias haciendas, de las que se llevaron toneladas de oro y plata, ¿no? Para no hacer más largo el video, ¿no? Porque voy a poner una parte 2, voy a empezar con cerrar este video diciendo que, como podemos ver, una conclusión de todo lo que hemos repasado, tanto las primeras potencias como Reino Unido y Estados Unidos, que son las principales imperios del capitalismo, han aplicado proteccionismo y no libre mercado, como podrían decir los liberales o libertarios, ¿no? Es por eso que vamos a empezar a desmentir estas falacias que usan los libertarios liberales, ¿no? Diciendo que los países más ricos son los más libres o han utilizado libre mercado, ¿no? Porque como hemos repasado hoy, los imperios que han impuesto el capitalismo al mundo, tanto Estados Unidos e Inglaterra, han tenido etapas proteccionistas. Han prohibido importaciones, han impuesto aranceles para ellos cuidar su mercado interno, y no, en el caso de Estados Unidos, no seguir siendo colonia de los británicos, ¿no? Es por eso que los liberales libertarios, en su batalla cultural, buscan tergiversar, manipular la historia. Nos vemos en el próximo video.